la W presenta Vicky Dávila. 1:18 p.m. Hoy tenemos invitados a Luis Alejandro Pedraza de la CUT, bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Y a Carlos Ernesto Molina, especialista, abogado laboralista. Gracias por acompañarnos y la primera pregunta es muy lógica. Vamos a tener, Andrés, las líneas abiertas a esta hora. 326-2325, 326-2350, las líneas para llamar desde teléfono fijo en Bogotá. También tenemos la línea para llamar gratuitamente desde su teléfono móvil. El numeral 529, las líneas están abiertas y vamos a recibir todas sus opiniones. Y a esta hora estamos abriendo una nueva sesión de Facebook Live con un tema muy especial para todos los colombianos, y es ¿cómo están los colombianos laboralmente? ¿Cómo está el trabajador colombiano? ¿Cuáles son sus condiciones? Nos pueden empezar a llamar para escuchar sus opiniones y les preguntamos a nuestros invitados de hoy. Empecemos, obviamente, con Luis Alejandro Pedraza de la CUT, que representa pues el Sindicato de los Trabajadores. Muchas gracias. En nombre de la Central Unitaria, pues, damos el reconocimiento por esta invitación y nuestra satisfacción por la presencia de la compañera Vicky ya de forma muy activa en la radio, especialmente aquí en la W. Eso nos agrada muchísimo. ¿Cómo está el trabajador colombiano? Si uno pudiera hacer una semblanza muy rápida y concreta, ¿el trabajador colombiano tiene buenas condiciones en general o no? El trabajador colombiano está con una tendencia a la precariedad absoluta, por no decir a la pobreza absoluta. Porque tal como se han efectuado las reformas laborales en Colombia, han sido siempre despojando a los trabajadores de las pocas conquistas que a través de su historia han logrado y de igual manera con unos sistemas de contratación laboral tan precarios que ya les es muy complicado mantener siquiera acceso a la adquisición de la canasta familiar. ¿Qué dice el doctor Carlos Ernesto Molina, usted que se dedica a este tema laboral? ¿De qué se quejan los trabajadores cuando lo buscan? ¿A usted lo buscan? ¿Por qué? ¿Qué es lo que más se les viola en los derechos a los trabajadores colombianos? Gracias, Vicky, a usted, a los compañeros de la mesa y a la audiencia en general. Muchas gracias por la invitación. A ver, yo quisiera tocar un tema que es general y es que en Colombia la relación laboral no es una relación general para la totalidad de la población que trabaja. En Colombia tenemos una población económicamente activa de unos 23 millones de personas, de las cuales un poco más de 7 millones, o sea, una tercera parte, o casi 8 millones, están cubiertas por derechos laborales plenos, o sea, derechos laborales y seguridad social, afiliación a salud, pensiones. O sea, etcétera. ¿están bien? Esa porción de la población, aproximadamente 7 millones y medio a 8 millones. O sea, es muy poquito. Es muy poquito, la tercera parte, Vicky. O sea, con un trabajo formal para que la gente entienda. ¿Perdón? Es como un trabajo formal para que la gente Sí, entienda con sus prestaciones sociales y todo. Sí, solamente unos 7 millones y medio de habitantes. ¿Y el resto? El resto tiene una situación precaria, con derechos recortados o poco reconocidos, con una afiliación a la seguridad social muy precaria también. Algunos no tienen seguridad social. Y es que el derecho laboral colombiano fue concebido en los años 30 y se formalizó más o menos en los años 50, pero pensando en un tipo de trabajador más industrial, que era la época en que Colombia estaba empezando la industrialización. Pero no se pensó nunca ni en el trabajador independiente, ni se pensó nunca de manera adecuada, por ejemplo, en el trabajador de las áreas comerciales. Sí. Y mucho menos... ¿Está desprotegido? ¿El Estado lo tiene desprotegido? Sí, y el gran problema, el gran sector desprotegido es el agro, el trabajador del agro. Hay una enorme cantidad de trabajadores en el agro que no están cubiertos ni por seguridad social ni por los derechos laborales. Pero a nosotros nos dicen, Luis Alejandro Pedraza, presidente de la CUT, nos dice el gobierno que el trabajador colombiano está muy bien. Es que este gobierno ha ido de sofismas, de distracción para justificar su interés en ingresar el país a la OCDE y para quedarle bien al Fondo Monetario Internacional. Por eso, de forma sistemática, anda hablando de presuntas propuestas de reforma a la ley laboral para mejorar las condiciones de los trabajadores, y en la práctica eso no se da.
Ahora, cuando nosotros hablamos de precarización es por lo siguiente, mire, el jueves de la semana pasada sesionó la Comisión Nacional de Concertación y ahí nos muestran una cifra en un informe que presenta la ministra del Trabajo para mostrar crecimiento en la negociación colectiva y en el tema sindical. Y atérrese, doctor Molina, con quien me agrada estar acá porque lo he conocido dentro del marco de la OIT y como un excelente magistrado. La cifra que nos dan es la siguiente: de 22.300.000 trabajadores activos, solo 200.000 trabajadores tienen acceso a la negociación colectiva por convención. Imagínense, de 22.300.000, solo 200.000 tienen convención colectiva. Todo lo demás se distribuye entre el 62% de trabajadores del sector Estado. El patrón Estado, sí, es el que más aplica temporalidad, contratos de servicios, cuando la Constitución le exige lo contrario. Y en el sector privado el 57% son también trabajadores tercerizados. Es decir, se cumple la premisa a la que tanto miedo le tiene la OIT y que ha reclamado, que no conviertan el trabajo en una mercancía. Pero vamos a escuchar a nuestros oyentes. A la 1:24 p.m. Raúl. Buenas, Vicky, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cuál es la situación del trabajador colombiano? No, pues, Vicky, la realidad del trabajador colombiano, el salario que tienen asignado como salario mínimo no alcanza para cubrir todas las necesidades básicas que tiene una persona. De todas maneras, yo creería que el Estado quiere también pretender crear sus empleos que aparentemente dicen que son empleos, pero no lo son. Tal es el caso de los transportes informales llamado Uber y otras cosas por el estilo. ¿Qué dice Eduardo? Vicky, buenas tardes, un abrazo. Desde Orlando le digo, en Colombia no hay equidad, no hay igualdad, no hay protección para los trabajadores. De 22 millones, solo 7 millones medio regularizados. Después de los 40 nos toca salir fuera del país, lo que me tocó a mí y a muchos colombianos por falta de empleo. Gloria. Sí. Gloria, ¿cómo está la situación del trabajador colombiano? Mala, Vicky, mala porque el sueldo mínimo no alcanza para nada. Aparte de que le suben el 6% de las cosas, le suben el 19% de las cosas, entonces el trabajador en Colombia está muy mal. Eso le van subiendo a la edad para poderse uno pensionar. Entonces, imagínese, cuando los hijos de uno se van a pensionar, ya la pensión estará en 80 años, ya que alcanzan a disfrutar de la pensión, nada. Mucha gente lo que hace, muchas empresas, es que contratan por prestación de servicios. Ahí le meten todo y la empresa se libera de cualquier responsabilidad. ¿Eso es malo para el trabajador? ¿Es bueno? A veces el trabajador cree, Luis Alejandro, que está ganando más mensualmente y que eso es bueno. ¿Pero es malo al final de su vida laboral? Es el desconocimiento, de hecho, a unos beneficios que tiene el trabajador por ley, pero que los soslayan cuando, por ejemplo, en Colombia se ha puesto muy de moda el famoso pagadiario, en el sentido de que un trabajador, por ejemplo, en el sector comercio, entra a las 8 de la mañana al almacén, sale a las 8 de la noche, retira de 30.000 pesos de la caja y listos. No tiene seguridad social, no tiene prestaciones sociales, no tiene todas las otras ventajas que les da el mismo código laboral, y por el contrario hay negocios en donde exigen el CISBEN para protegerse de la obligación. Si le pasa algo. Exactamente, un accidente de trabajo. Doctor Molina, ¿es bueno aceptar esos trabajos o esas condiciones laborales de prestación de servicios o no? Depende, Vicky. Es decir, la flexibilización laboral no es en sí misma mala. Realmente con las condiciones de competitividad que hay en el mundo actual, las empresas tienen que encontrar maneras de flexibilizar algunas de sus actividades desde el punto de vista laboral. El problema está cuando esa flexibilización es fraudulenta o es abusiva. Por ejemplo, utilizar contratos de prestación de servicios cuando realmente la actividad es laboral. ¿Cuándo hay una actividad laboral?
¿Cuándo un trabajador debe saber que él tiene que tener un contrato distinto a la prestación de servicios? Bueno, en Colombia se considera que debe haber una relación laboral, de tipo laboral de trabajo, Sí. no de prestación de servicios, cuando se cumplan 3 requisitos. Primero, un servicio personal. 2, O sea, que uno vaya al trabajo, o puede ser por fuera del trabajo, como un teletrabajo, un trabajo a Claro. domicilio. que haga unas tareas. Pero el mejor dicho. trabajo es personal, un trabajo Sí. personal. Segundo, una retribución. Y Sí. tercero, una subordinación. La subordinación consiste en recibir órdenes, instrucciones, por ejemplo, en utilizar herramientas y medios de trabajo suministrados por el empleador. Lo que se llama subordinación, es decir, una recepción de órdenes y un cumplimiento de órdenes e instrucciones. No hacer lo que quiera, sino Sí. seguir unas directrices. Exactamente. El tema es que es que- distinto al contrato de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios, por definición, es el de una persona que tiene autonomía técnica para hacer lo suyo. Cuando usted contrata a un ingeniero para que le... Claro. Pues él tiene su técnica y es autónomo. Usted no le da órdenes sobre todo sobre cómo tiene que hacer una cosa o la otra, o cuando contrata al abogado que lo va a apoderar, usted no le dice cómo lo tiene que hacer. El contrato de prestación de servicios es eso, hay una autonomía de la persona que le presta el servicio, pero no recibe órdenes, que esa es la diferencia de un contrato de trabajo. Entonces, en la práctica, en algunas ocasiones, se disfrazan relaciones laborales verdaderas con contratos de prestación No, de servicios. y en agentes del Estado es donde más se hace eso. Mucho. Según Sí, nos estaba efectivamente. diciendo Luis Alejandro Pedraza. Es que mire, la ley contempla los contratos misionales para labores misionales, que son los que denominamos a término indefinido, y los contratos de servicios para asuntos ocasionales. Ujú. Eso es absolutamente lo normal y lo que debe operar, porque no se puede exigir un contrato a término indefinido para pintar la fachada de la fábrica. Claro. Pero sí hay labores misionales permanentes que exige esa condición para poder desarrollar un trabajo de producción y de productividad. En ese orden de ideas, eso está desapareciendo y todo se volvió contrato temporal. A raíz de la presencia, por ejemplo, de las cooperativas de trabajo asociado, que fue una desnaturalización de la filosofía real del cooperativismo. Pero si eso no existía, ¿por qué aparece en los últimos tiempos? Porque cuando Porque uno mire, recuerda, eso no existía. El que trabaja lo contratan y listo. Sí, porque es que el presidente Uribe quiso darle la mano al sector empleador flexibilizando la ley y se inventó la 789 del 2005, por medio de la cual incluso la jornada diaria única en el mundo, que va de las 6 de la mañana a las 10 de la noche, es en Colombia. Aquí el sol se oculta a las 10 de la noche. Antes era de 6 a 6 de la tarde. Rafa. Me gustaría preguntarle, Y- tengo dos cosillas que me gustaría saber. Una para don Ernesto Molina, Carlos Ernesto Molina. Me gustaría saber qué sistema de control tiene el Estado, los poderes públicos, como para que no se produzcan irregularidades laborales. ¿Qué labor de inspección tiene? Bueno, su pregunta es muy interesante. Realmente la herramienta que tiene un Estado para controlar que las normas laborales se cumplan es precisamente lo que llama la inspección de trabajo. La inspección de trabajo es un sistema de policía administrativa del Estado que consiste en una serie de funcionarios que vigilan de manera permanente, incluso yendo a los sitios de trabajo físicamente, para revisar si las normas laborales se están cumpliendo. En Colombia tenemos una situación muy lamentable en materia de inspección de trabajo, porque en este momento, según las últimas cifras que tengo, tenemos alrededor de un poco más de 900 inspectores para todo el país. Estamos hablando de una población económicamente activa de más de 23 o 24 millones, con 900, algo más de 900 inspectores. Tenemos 1096 municipios, y eso significa que por cada municipio tendríamos un promedio de 1,2 inspectores por municipio. Con los municipios tan grandes que tenemos en Colombia, es un absurdo completo pretender que una persona pueda hacer inspección de trabajo
visitando todos los sitios de trabajo en semejantes condiciones. Pero para responder su pregunta, realmente el mecanismo que hay en todas partes del mundo es lo que llama la inspección de trabajo. Pero aquí no funciona. Aquí sí funciona, pero no funciona como debería ser, porque es tan poco, el número de inspectores es tan escaso, y además muchos de esos inspectores están comisionados en otras labores. Entonces, a la hora de la verdad, el número de inspectores que efectivamente están atendiendo los sitios de trabajo son muy poquitos. Pero mire, en el año 2014, la Organización Internacional del Trabajo, incluso creo que ya coincidimos con el doctor Molina en esa conferencia, llamaron a Colombia, la incluyeron en la lista de los 25 países que más desconocen los convenios internacionales de la OIT, y dentro de esos el de inspección del trabajo, que me parece que es el 102, algo así. Y en razón a qué, el 81, y en razón a qué, a que Colombia adquirió unos compromisos dentro del marco del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y con Europa, por medio del cual se comprometía a corregir esta falencia, incluso a nombrar 2.000 inspectores más. Allí estuvo el ex viceministro de Trabajo, José Noé Ríos, en ese entonces, y él reconoció que esa era una falencia terrible la que tenía el Estado colombiano en este tema de inspección, no solo por el número muy escaso, sino por la precariedad salarial de esos funcionarios, la falta de logística para que puedan cumplir con su labor. Por ejemplo, ellos no tienen un peso para ir a inspeccionar una fábrica si no es de su propio bolsillo y en servicio público. Algunos empleadores, cuando los intereses de ellos están en riesgo y les conviene, les ponen todos los servicios. Me acuerdo mucho que Caño Rubiales, Pacífico Rubiales, llevaba en helicóptero los inspectores a sus centros de explotación de petróleo para que constataran las supuestas ilegalidades de los paros del abuso. Es decir, había una dependencia absoluta de la logística de los empresarios. Y hay una cosa que tengo para usted, don Luis Alejandro. Los sindicatos en todo el mundo actúan con presión en los convenios colectivos, en las negociaciones colectivas. ¿Qué están haciendo los sindicatos en Colombia para presionar, para ampliar ese estrecho margen que ha marcado usted en la negociación colectiva? Nosotros hacemos trabajo pedagógico de organización, pero estamos frente a un muro de contención supremamente terrible, y es la concepción que tienen los empleadores sobre el sindicalismo. Lo entienden como un fenómeno, como un instrumento sinónimo de conflicto y de oposición a sus políticas laborales y de desarrollo industrial, y no como un interlocutor válido que la Constitución lo reconoce para hacer equidad de relación entre capital y trabajo. Déjeme, que tengo varios oyentes. Rodrigo. Mire, hoy en día, después de 45 años, ya uno es viejo. Yo tengo 52 años y ninguna empresa me quiere dar trabajo. Soy operador de vehículos pesados y cargado frontal. ¿Y entonces cómo va a cumplir yo con mi pensión? No puedo cumplirla. Gilma. Hola, Gilma. Elena. Milena. Imagínense que somos funcionarios públicos y fui incapacitada laboralmente, y mi institución pública esta es la fecha donde no ha querido reconocerme mis prestaciones legales y me tocó demandar, y esta es la hora donde ya llegó hasta el tribunal laboral. Es el colmo, me parece a mí. Héctor, la situación del colombiano, del trabajador colombiano. No, bastante complicado, Vicky, pero yo quiero hacer una pregunta que veo al doctor, al abogado. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Mira, es que yo soy transportador de servicio público y quería saber algo. ¿Qué relación existe? Por ejemplo, a nosotros nos toca cumplir unos horarios con el taxi, y el vínculo laboral que nos niegan los señores, los dueños de los carros. Eso siempre hay una informalidad inmensa en el tema de los taxistas y conductores, ¿no? Sí, mucho. En el tema de transporte hay mucha informalidad, como en otros sectores. Siendo yo magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación Laboral, me correspondió ser ponente precisamente de una sentencia de un taxista que
trabajaba todo el día en su taxi, recibía órdenes, instrucciones, el taxi no era de él, era del dueño. Del dueño. Y no recibía una atribución fija, él tenía que organizar su seguridad social por aparte, etcétera. La Corte en esa sentencia decidió que en ese caso había una relación de trabajo verdadera, porque se dan las tres características. O sea, sí la hay. Sí la hay. O sea, hoy todos los taxistas que nos están escuchando podrían de repente estar clasificando para reclamar a sus empleadores. Y que es muy difícil decir una cosa genérica, de que sí tendrían derecho. Hay que mirar caso por caso. Que cumplan las características. Cada caso hay que mirarlo. Que cumplan las horas, que estén bajo la subordinación. Pero hay jurisprudencia. Sí, mucha jurisprudencia. Óigame, el tema del desempleo. La última cifra fue 9.7%. ¿Por qué el desempleo llega a esa cifra? Mire, Vicky, ustedes hablaron del sector rural recién iniciando el programa. Uh-huh. Nosotros tenemos un gravísimo problema en el país que permanece oculto, no se toca por ningún lado, y es un desplazamiento de 8 millones de ciudadanos del sector rural hacia los centros urbanos. De una parte, bueno, por razones de violencia, pero la gran mayoría por abandono del Estado al sector agropecuario, al sector rural. El Estado se dedicó fue a promover los megaproyectos agroindustriales y abandonó al campesino común, al pequeño productor, al minifundista, discúlpenme la redundancia, y se dedicó fue a el trabajo de promover los tratados de libre comercio que nos volvieron consumidores en lugar de ser productores. En este orden de ideas, entonces, hay una situación de orden humano supremamente calamitoso en los centros urbanos por el desplazamiento del sector rural, y esto tiene una implicación muy grave. ¿Cuál es? La que está ubicando a Colombia en el primer lugar de mayor inequidad social en América Latina. Por eso es que usted ayer decía que no había nada que celebrar en el Día del Trabajo. Pues ¿qué íbamos a celebrar si por ejemplo, hoy que en el mundo la niñez sigue siendo víctima no solo de las guerras, de los ejércitos regulares e irregulares? En la minería en el mundo son los niños los que producen, en los textiles del mundo como en India y en Pakistán son los niños. El tema de la equidad de género es simplemente un eslogan, porque en la práctica, en el mundo del trabajo, la mujer sigue siendo discriminada, sigue siendo fuera del marco aquel general que dice a igual trabajo, igual salario. No, a igual trabajo y salario para la mujer por debajo del señor género masculino. Además, se conoció una cifra que usted dio ayer. En los últimos 30 años han sido asesinados 1.147 sindicalistas. 19 este año. Tenemos oyentes en línea, 1:41 p.m. Liliana. Sí, buenas tardes. La escuchamos, Liliana. Una pregunta. Mi papá trabajó así en servicios, prestación de servicios, pagándole diario. Esa persona duró como 7 años. Pero esa sí es una consulta que es muy difícil, porque habría que, doctor Molina, mirar el caso específicamente. Por eso es que hemos abierto las líneas para que la gente opine sobre la situación del trabajador colombiano, que entre otras cosas atiende unos oyentes y hablamos del tema de los impuestos. ¿Qué tanto han golpeado los impuestos nuevos o el aumento en las tarifas a los trabajadores colombianos? Vladimir. Buenas tardes, señorita Becky. Lo escuchamos. Un ejemplo. Yo gano al mínimo, se me dan 120.000 pesos de transporte acá en Bogotá. Soy una persona que fui desplazada de la violencia en el año 2004. Llegamos a Bogotá. La única opción que encontré y que aprendí a hacer fue trabajador soldador, y donde todas las empresas de este ramo están por prestación de servicios. Me pasó con la empresa Aceral SAS, donde me lesioné la columna. La ARL Colmena no me recibió a mí el reporte de accidente. Sí. La empresa tampoco me quiso reportar. Duré 2 meses en cama, tuve que cambiar profesión y todas esas cosas. Es que está más protegida, doctor Molina, la empresa que el empleado, en general. No, yo creo que desde el punto de vista legal hay protecciones muy específicas para los trabajadores, igual que para las empresas.
Lo que ocurre es que hay mucha informalidad en muchos sectores y entonces esa formalización no llega a todos los sectores. Ahorita al principio hablábamos de las 2/3 partes de los trabajadores en Colombia están en unas situaciones de precariedad muy altas. Es porque la ley no llega hasta allá, por distintas razones. Hablemos del tema de los impuestos. Los últimos impuestos, el aumento en la tarifa del IVA, ¿todo eso ha golpeado al trabajador? Lo ha precarizado mucho más, porque el año pasado, a finales de diciembre, cuando se discutía el incremento al salario mínimo, nosotros insistíamos en que ese incremento precario, bajo la fementida tesis de que la inflación, que los salarios incrementados por encima de la inflación generan más inflación y generan desempleo, aplicaron esa tesis para nosotros absolutamente inaceptable. ¿Y qué ocurrió? Aplicaron el incremento del salario mínimo ligado a la inflación y un medio punto más, aplican la reforma tributaria y en ese momento se llevó incremento y se llevó todo. ¿Por qué? Porque la reforma tributaria con el impuesto del IVA nomás ya incrementado, pues arrasó con todo. Este fue un castigo para las clases populares, para las clases medias, mientras que, por ejemplo, los grandes ricos de esta nación los exoneraron de más impuestos bajo el sofisma de que también están generando empleo y están generando industria, y entonces hay que flexibilizar. Aquí castigan en la población en general y benefician a los que tienen concentrada la riqueza. ¿Liliana? Gilma. Hola, Vicky. La escuchamos, Gilma. Su opinión. Sí, mi opinión es que el trabajo en Colombia es pésimo, porque pasó de temporalidad a tercerizado, que es peor. Más oyentes en línea. Beatriz. Buenas tardes, Vicky. La escuchamos. Soy esposa de Mulero. Con bombos y platillos, la ministra de Trabajo anunció que estaba en negociación el ingresar los conductores, servicio público y de carga, en un régimen especial de pensiones por profesión de alto riesgo. Y como en últimas el gobierno terminó fue burlándose de esa mesa de negociación, entonces no llegamos a ninguna parte y son personas que nunca están en una fecha especial con la familia, y a las mujeres nos toca criar los hijos solas. Carlos. Sí, aló, muy buenas. Buenas tardes. ¿Cuál es la situación del trabajador colombiano, Carlos? Pues yo considero que está muy mal la situación del trabajador colombiano. Yo soy un conductor del transporte público urbano en la ciudad de Ibagué, y nosotros tenemos unos turnos que entramos a las 4:30, 5 de la mañana, y estamos guardando los buses, tanqueándolos a las 10 de la noche, 10:30, llegando a la casa a las 11, 11:30 de la noche para nuevamente tener que madrugar a las 4 o 5 de la mañana, poniendo en riesgo la vida de los usuarios. Esto lo que está claro es que, como dicen por ahí, que la necesidad tiene cara de perro, ¿no? O sea, si uno necesita llevar plata a su hogar, a la casa, pues termina de repente mucha gente aceptando unas condiciones que no son las adecuadas ni las legales. Así es, claro. Así es. Máxime, si el potencial de trabajadores que existen, el 60% son informales, y no son informales porque les guste, como dice el gobierno, la libertad y destinarle tiempo a la familia, es porque simplemente no tienen acceso a un empleo decente. Entonces terminan en los semáforos. Hoy en día incluso esos vendedores de aguacates fueron declarados trabajadores autónomos. ¿Para qué? Para mostrar la cifra de crecimiento en materia de empleo. Eso es una, o sea, es paja, hay cifras infladas. Es una burla total. Y hay una cosa que usted ha dicho, que hay muy poca afiliación en Colombia. Cuando uno no confía en los sindicatos como representante legítimo de sus derechos, es que algo falla en el sindicato. ¿Qué falla en sus sindicatos? ¿Qué fallan los sindicatos de Colombia para que la gente no se afilie? Mire, nosotros hemos estado sometidos a un genocidio desde hace 30 años. La Central Unitaria ha puesto, discúlpeme el término, 3.147 sindicalistas asesinados. Cuando yo me referí, y ahora lo tocaba a Vicky, a los 1.127, el Espectador publicó, fue una cifra que yo di sobre los muertos de FECODE, de la Federación Colombiana de Educadores. Entonces nosotros estamos sometidos a un genocidio que está incluso registrado en la Fiscalía General de la Nación, está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el 99%
está en la impunidad. No hay asesinos retenidos, no hay responsables intelectuales, simplemente hay una total impunidad. Ahora, en cuanto tiene que ver con el decaimiento, cuando la CUT nació en el 86, nosotros éramos el 14% de trabajadores organizados en relación al volumen de trabajadores activos. Hoy somos el 3.7%. ¿Pero por qué eso? Porque las reformas laborales que han promovido la tercerización y la temporalidad no le permite a esos trabajadores ser sindicalizados ni tener convención. ¿Por qué? Porque para ser sindicalizados se necesita un contrato a término indefinido y tener una convención colectiva y con ello lograr una convención colectiva dentro de una empresa. Mientras la gente sea temporal, mientras la gente sea tercerizada, pues difícilmente el movimiento sindical puede crecer. Y claro, la pregunta subsiguiente es, ¿y qué hacen los sindicatos para presionar a las empresas para que éstas tomen a los trabajadores de forma indefinida y no temporalmente? Nosotros la única herramienta que tenemos como para generar presión es la huelga, cuando se trata de negociaciones colectivas y dentro de ellas están los derechos de asociación y libertad sindical que son derivados de los convenios internacionales de la OIT y que hacen parte de la legislación interna en Colombia. Pero ya incluso la huelga, el sector empleador más retardatario y godo que hay en la OIT está reclamando eliminarla del convenio 87 y por lo mismo ese tipo de presión, pues bueno, es coyuntural, pero aquí lo que se trata es de que el empresariado cambie la mentalidad. ¿Puede, doctor Molina, una empresa cuando va a recibir a un empleado hacerle firmar un papel que diga que no puede meterse en sindicatos? ¿O No, eso jamás. es ilegal? Eso es absolutamente ilegal. Pero creo que se da mucho en Colombia. Pues no creo que se haga, digamos así, tan abiertamente, porque eso sería una cosa ¿Y completamente... qué sanción puede tener una empresa que haga eso? Hay incluso sanciones penales contra... ¿Ah, sí? Sí, claro. Hay un delito. Quien interfiera en la formación de un sindicato o presione para que un sindicalista se retire del sindicato o no, para alguien no se afilie, hay una figura penal que lo sanciona. Mire, hay un sector que es el de la floricultura. Sí. Esos son verdaderos guetos a donde no puede entrar la inspección del trabajo. Segundo, hay prohibición expresa para que los trabajadores se organicen en sindicatos. Trabajador que se organiza en sindicatos es trabajador despedido. Lo sacan. En materia de riesgos profesionales hay una enfermedad muy propia del sector de la floricultura que se llama el túnel del carpio, que es la que genera una invalidez en las manos por el corte de la flor, por el esfuerzo repetitivo. Y esa enfermedad no la han aceptado como enfermedad profesional. Increíble. Espérenme, oyentes. Lisa. Hola Vicky, buenas tardes. La escuchamos, Lisa. La situación en el país está terrible, no solamente porque el salario mínimo no alcanza para solventar los gastos, sino que tenemos un problema peor, Vicky, el rechazo hacia los discapacitados o hacia las personas que tenemos una condición que no es cerebral, sino, no es conectiva, sino física. Janet. Sí, muy buenas tardes. Pues mi pregunta es, ¿por qué siempre que van a hablar del señor Uribe Vélez en cuanto a las maravillas que hizo en su gobierno de quitar las horas extras, el recargo nocturno, por qué siempre Vicky corta la intervención? No entiendo qué es lo que pasa. No, yo no he cortado ninguna intervención, lo hablamos aquí claramente, ¿no? Sí, No, y lo explicó el señor Pedraza. Claro. Además fue el que tocó el De tema. pronto se le cortó la comunicación de su radio, pero en ningún momento he cortado ninguna comunicación. Entre otras cosas, creo que esa es una de las grandes críticas en materia laboral que se le hacen al gobierno Uribe. Así es, nosotros hemos insistido incluso a través de la Comisión Séptima del Senado que este decreto 5, esta ley 789 debe derogarse por cuanto que le despojaron a los trabajadores del pago de tiempo extra. Y sabe que me acuerdo que Juan Manuel Santos en la campaña para la segunda vuelta prometió que iban a regresar las horas extras y tampoco se ha cumplido. Firmó que él derogaría esta norma, esta ley, con la finalidad de que se retornara ese derecho, porque lo hicieron supuestamente para que los empleadores generaran empleo y dieron un plazo específico de 8 años para que eso ocurriera, y terminado el plazo
conejearon al país porque no generaron un solo empleo. O sea, Uribe quitó las horas extras, Santos prometió volverlas a poner y tampoco cumplió. No ha hecho nada. Hay un ¿Qué tema, dice, doctor Molina? Sí, hay un tema para ir terminando. Sí. Las horas extras no se han terminado en Colombia. ¿No? No. Lo que se modificó en el año 2002 fue que lo que se considera trabajo diurno era de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Trabajo diurno. Y trabajo nocturno de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Trabajo nocturno. Lo que hizo la ley 789 fue prolongar la jornada diurna hasta las 10 de la noche. Y de las 10 de la noche a las 6 de la mañana se considera trabajo nocturno. ¿Qué implicación tiene eso? Es que hay un recargo nocturno. Hay un recargo nocturno, ¿cierto? Ajá. Entonces, al hacer ese cambio... después de las 10 de la noche. Después de las 10 de la noche hay recargo nocturno. Antes era desde las 6 de la tarde. Desde las 6 de la tarde, o sea, se perdieron 4 horas. Pero las horas extras no se han tocado. Sí, las horas extras no han perdido, pero se perdieron las 4 de la jornada. O sea, el día va hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche para el cosa doctor que, Uribe, y eso pasó. Cosa eso afecta cosa a mucha que no gente es en todo extraña, caso. no es extraña en el mundo. En algunos países realmente la jornada nocturna se considera de las 8 de la noche en adelante o de las Cuando 10. se hace noche. Es que no necesariamente coincide. Entonces la hora más o menos es las 8 de la noche. Por ahí, eso ocurre entre 6 y 10 de la noche en el mundo, ¿no? Vamos con nuestros últimos oyentes. Lady. Buenas tardes. La escuchamos, Lady. A ver, yo le comento mi caso. Yo tengo una microempresa en mi casa, donde hay meses que tengo trabajo y hay meses que no. Y ahorita nos toca cancelar lo de salud y pensión sobre el 40%. ¿Cómo es posible que uno, por ejemplo, tenga un mes medio bueno, que es medio bueno, son ganarse unos 3 millones de pesos, y tenga que ir a pagar el 40%, y los meses que uno no tiene ni un ingreso, entonces tiene que pagar sobre el mínimo? Es que hay tantas consultas. Más de un programa. Un oyente más, Luis. Sí, buenas tardes. Buenas, lo escuchamos, Luis, para terminar. Sí, para hacer un comentario referente a los contratos sindicales aquí en Colombia, los cuales en este momento están haciendo un disfraz sobre los tipos de vinculación. Por lo menos aquí en la ciudad de Popayán, los hospitales de la ciudad están contratando a través de contratos sindicales, dejando por fuera a todos los trabajadores de cualquier tipo de reconocimientos prestacionales y demás. Y creo que eso está pasando en muchos lugares del país. Con los contratos sindicales. Sí. Pero mire, esos contratos sindicales, pues es una norma vieja, por allá del año 37 fue, del Código del Trabajo, 50, y el presidente Uribe la revalidó, y eso degeneró en corrupción de sindicalistas. Eso desnaturalizó la filosofía del sindicalismo, que es representar a los trabajadores para hacer negociación colectiva y para defender sus derechos, y no para emular a los empresarios. Y entonces varios sindicatos terminaron diezmándose como organización de clase. O sea, dejando de cumplir con su papel. Y asumiendo el papel de empresario. Nosotros hemos exigido al gobierno que esa norma debe derogarla. Esa es una figura del contrato sindical muy extraña y que solamente existe en Colombia y de pronto en México. En el resto de países uno no ve esa figura tan extraña. Pues a Luis Alejandro Pedraza, presidente de la CUT, a Carlos Ernesto Molina, abogado laborista, mil gracias, laboralista. Gracias por acompañarnos. Me hubiera gustado que el programa fuera más extenso para este tema que le importa a tanta gente, pero bueno, otro programa será. Los volvemos a invitar. Mil gracias. Muchísimas gracias, Vicky. Nuestro segundo Facebook Live del día. Nosotros seguimos hasta las 3. Vamos a la pausa. Gracias por acompañarnos. Esta es La W.